La mayoría de los seres humanos se mueven en un rango de coeficiente intelectual que oscila entre 85 y 115 puntos. Pero de vez en cuando, la historia nos sorprende con figuras que rompen cualquier escala conocida. Entre esos nombres sobresale el de William James Sidis, un joven que a principios del siglo XX fue presentado como el hombre más inteligente del mundo. Con 2 años era capaz de leer, con 6 dominaba varios idiomas y a los 11 ya estaba sentado en un aula de Harvard. Sí, a los 11 años, has escuchado bien. Sin embargo, vivió huyendo de la fama y se refugió en oficios anónimos mientras publicaba bajo seudónimo textos sobre matemáticas, historia o política. Un camino lleno de paradojas que acabó con su muerte prematura en 1944, solo y prácticamente olvidado. Os contamos esto y mucho más a continuación. Soy Federico Cardelús, periodista y divulgador. Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic en Disney+. La historia de William James Sidis empieza en Nueva York, en 1898, en el seno de una familia de inmigrantes rusos. Su padre, Boris, era un reputado psiquiatra y profesor de Harvard. Su madre, Sarah, fue una de las primeras mujeres en graduarse en medicina en Boston. Un ambiente que ayudó a que el pequeño William creciese rodeado de libros y teorías científicas. Ese entorno fue determinante para su rápido desarrollo cognitivo. Mientras la mayoría de los niños apenas aprendía a deletrear, William leía periódicos a los 2 años. A los 4 escribía con soltura y a los 6 dominaba lenguas como el latín, el griego o el francés. O al menos así lo contaba la prensa de la época como un tópico de su vida. Además, con apenas 8 años inventó su idioma propio, el Wendergut, con reglas gramaticales y un vocabulario completamente diseñados por él, aunque también fuera un juego infantil más que una lengua formal. Las matemáticas también se convirtieron en su terreno natural. Todo esto hizo que la prensa le bautizara como el Niño Maravilla. Con un talento natural tan desbordante, la llegada de William James Sidis a la universidad era solo cuestión de tiempo. Su padre lo presentó como candidato al MIT cuando apenas tenía 9 años, pero no aceptaron la idea de un niño tan pequeño en un entorno universitario. Sin embargo, Harvard terminó abriendo sus puertas en 1909, cuando William tenía solo 11 años. Un año después, en 1910, fue capaz de impartir una conferencia sobre geometría de cuerpos de 4 dimensiones. La repercusión fue más periodística que académica, pero los profesores y alumnos se quedaron atónitos ante aquel chico de 12 años que, aunque no hacía aportes originales, era capaz de resolver problemas matemáticos muy complejos y, además, explicarlos con claridad. En Harvard se licenció en 1914 con 16 años, en artes con especialidad en matemáticas. Pero detrás del brillo académico y su precocidad había otra realidad, el sufrimiento que comenzaba por la exposición mediática a la que estaba sometido Sidis. Tras graduarse en Harvard, William James Sidis comenzó una nueva etapa como docente. Fue contratado por el Rice Institute de Houston, una universidad recién fundada, que buscaba atraer mentes brillantes entre su profesorado. Pero claro, la realidad era que él seguía siendo un adolescente. Para ello, solo tenemos que imaginar la escena. Un profesor de 16 años impartiendo clase a estudiantes de 18 años o más. Pese a su talento, le costaba hacerse respetar, su autoridad estaba constantemente cuestionada y su carácter reservado y tímido también jugaba en su contra. Aquella experiencia en Houston resultó breve porque tan solo un año después renunció al puesto y regresó a Nueva Inglaterra. Allí decidió matricularse en Harvard Law School, pero no llegó a terminar la carrera. Y fue en esta etapa cuando empezó a interesarse por los movimientos sociales que sacudían Estados Unidos a comienzos del siglo XX. Sidis comenzó a asistir a mítines y a participar en manifestaciones en Boston, siempre con un discurso crítico hacia la represión policial y el autoritarismo, algo que no tardó en tener consecuencias. En 1919, con 21 años, fue detenido durante una manifestación socialista del Día del Trabajador. Un tribunal le condenó a 18 meses de cárcel, que no cumplió gracias a la intervención de sus padres y a un acuerdo judicial. Desde entonces, Sidis decidió apartarse de la vida pública. Lo curioso es que no buscó un lugar en la academia, ni un refugio en la investigación formal. Prefirió ganarse la vida en empleos modestos. Trabajó como oficinista, mecanógrafo e incluso como obrero. Sin embargo, Sidis no dejó de pensar ni de escribir. Con distintos seudónimos publicó textos sobre los temas que le apasionaban: matemáticas, historia, política o incluso transportes urbanos. Sí, has oído bien. En 1926 publicó Notes on the Collection of Transfers,
un texto un poco obsesivo dedicado a catalogar billetes de tranvía. En otro de sus libros, The Animate and the Inanimate, aborda una teoría cósmica en la que mezcla matemáticas, termodinámica y especulación sobre la existencia de zonas del universo donde el tiempo podría funcionar al revés, o ensayos como The Tribes and the States, donde trazaba una historia alternativa sobre la creación de Estados Unidos. Sidis también probó suerte como inventor. En 1925 registró una patente para un calendario perpetuo capaz de adaptarse automáticamente al paso de los años y de los meses, aunque no se desarrolló comercialmente. Pero los inventos no fueron lo que le devolvieron al foco mediático. En 1937, la revista The New Yorker publicó un artículo titulado Where Are They Now?, donde se burlaban de su caída. Un texto donde se le ridiculizaba, describiendo su vida solitaria y sus rarezas. Sidis demandó a la revista por invasión de su privacidad, pero los jueces fallaron en su contra. Dictaminaron que su vida tenía un interés público legítimo por haber sido una figura conocida. Aquella sentencia fue un golpe definitivo y además estableció jurisprudencia. El 17 de julio de 1944 fue encontrado muerto en su habitación de Boston. Tenía solo 46 años. La causa oficial fue una hemorragia cerebral. La noticia apenas ocupó unas líneas en la prensa, muy lejos de aquellos titulares que lo habían encumbrado como el niño más inteligente del mundo. Quizás su obsesión de coleccionar billetes de tranvía sea la mejor metáfora de su vida. Una afición compulsiva y entrañable que resume su contradicción. Un cerebro capaz de imaginar universos enteros, pero que encontraba consuelo en la rutina de reunir pequeños pedazos de papel de tranvías. Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Y no olvides compartir el podcast si has disfrutado con nuestras historias.